El marido ganador del Oscar siempre ha tenido una obsesión extrema con la limpieza. Jamás quiso compartir comida conmigo ni comer del mismo plato. Hasta que vi un programa de entrevistas. Su primer amor mencionó de pasada un recuerdo antiguo. En aquel entonces vivíamos en un sótano. Cada día solo teníamos un cubo de fideos instantáneos. Yo comía los fideos. Él bebía la sopa. En la pantalla ella sonreía con ligereza, como si no le diera importancia. Entonces lo entendí. Mi esposo no detestaba la intimidad. Detestaba la intimidad conmigo. La noche del festival de reencuentro. Había una caja de pasteles de luna sobre la mesa. Guardé silencio unos instantes. Partí con cuidado el pastel y le tendí la mitad. Rafael, ¿quieres? Capítulo 1. La mirada de Rafael se posó en el medio pastel de luna que tenía en la mano. Solo por un instante, y luego la apartó. No hace falta. Cómelo tú. Su tono no revelaba emoción alguna, pero en sus facciones se acumulaba una frialdad contenida. Retiré la mano lentamente y miré en silencio ese medio pastel. El relleno dulce de pasta de loto se deslizaba poco a poco, espeso y brillante como el ámbar. ¿Qué pasa? Al notar mi silencio, alzó una ceja y preguntó, la de siempre yo. En ese momento, ya estaría parloteando sin parar. Parpadeé y, fingiendo ligereza, lancé una mirada a la caja del envoltorio. Ah, cierto. El pastel lo envió la directora Evelina. Dicen que lo hizo ella misma. Evelina. Ese nombre parecía un interruptor. Rafael se quedó rígido al instante. Su mirada titiló levemente, aunque pronto volvió a la calma. Extendió la mano, tomó un trozo de pastel, lo partió con elegancia y probó un bocado, diciendo con indiferencia, sabe bastante bien. Miré el pastel dividido en dos en mi mano, sintiendo que mi corazón ya se había partido de la misma forma. Ella fue tu primer amor, ¿verdad? La irritación repentina me hizo ir directo al grano. Vi ese programa. Parecía que mis palabras lo habían dejado sin respuesta. O quizás se había atragantado con el pastel. Su nuez de Adán se movió ligeramente. Su expresión seguía serena. ¿Primer amor? Solo fue alguien con quien comí unas cuantas veces cuando era joven. Me acerqué un poco más y lo observé con atención. Aunque me llevaba 12 años, el tiempo había sido especialmente indulgente con él. Bajo la luz cálida, la base de sus orejas se tiñó de un leve rubor. Y luego, como una chispa que prende un incendio, ambas orejas se pusieron completamente rojas. Tosió suavemente, incómodo, y dijo en tono burlón, «¿Primer amor? Es tan morena. ¿Cómo podría haberme gustado?» En realidad, esa frase lo delató. Evelina se había reconvertido recientemente en directora de documentales. Viajaba con frecuencia por África y América Latina. Su piel se había bronceado hasta volverse castaña, y él lo sabía con todo detalle. Mi esposo acababa de pasar los 40, como la caña de azúcar fuera de temporada, vieja y sin jugo. Capítulo 2. Dejé el pastel de luna. Me limpié las manos, como si hubiera tocado algo sucio. Vamos, dije con tono ligero, como si la prueba de hace un momento nunca hubiera existido. En la noche de reunión del festival de medio otoño, no hagamos esperar a papá y mamá. La antigua mansión de los Morales estaba preparada con un banquete exquisito. Bajo las lámparas de cristal, todo brillaba deslumbrante. Cuando los platos estuvieron completos, fijé la vista en el mero rojo al vapor. Antes del matrimonio, Rafael Morales ya había puesto reglas claras conmigo. Fuera en casa o fuera de ella, jamás debía compartir comida con él. Pero esta vez, decidí ir en contra a propósito. Además, mis suegros no conocían esa manía suya. Tomé los palillos de servicio, separé un trozo del vientre del pescado, el más tierno, y lo puse directamente en su plato. Antes de que reaccionara, añadí una cucharadita de caldo fresco y aromático sobre el pescado. ¿Qué pasa? La mirada suave de mi suegra se movió entre nosotros. Celine rara vez te sirve comida. Rafael, ¿por qué no pruebas? Él se quedó claramente desconcertado. Me miró sorprendido y, de manera instintiva, quiso cambiar el plato. Mi suegro dejó la cuchara. El sonido fue seco y claro. ¿Qué ocurre? ¿Te da asco la comida que te sirve tu propia esposa? Al instante curvé los ojos y sonreí con una expresión inocente. Papá, no pasa nada. Tal vez Rafael esté más acostumbrado a beber la sopa de fideos instantáneos de la directora Evelina. Ese sabor es más especial. ¿La directora Evelina? ¿Evelina? El rostro de mi suegro se ensombreció de inmediato. ¿Sigues en contacto con esa mujer? La familia Morales ahora también tiene cierto estatus. Acaba de ganar un premio internacional. Ahora es una directora reconocida, interrumpió Rafael, con los rasgos tensos. ¿Y qué importa que haya ganado premios? Mi suegra me tomó la mano y la palmeó una y otra vez. ¿Puede compararse con nuestra Celine? Esta niña es de corazón sencillo.
Solo te tiene a ti en los ojos. No la decepciones. Ante las repetidas advertencias de sus padres, Rafael se mantuvo erguido como un pino, sin intención de ceder. Apreté la mano de mi suegra. Mis ojos se enrojecieron al instante y no pude evitar atragantarme. Mamá, no culpes a Rafael. Si de verdad siente que no puede seguir viviendo conmigo, lo entiendo. Aunque en el futuro ya no te llame mamá, siempre te consideraré como a la persona mayor más cercana a mí. No digas tonterías. Mis suegros hablaron casi al mismo tiempo, entre la pena y el enfado, y se apresuraron a consolarme, entre palabras suaves y reconfortantes, entre lágrimas borrosas. Vi a Rafael levantar en silencio el cuenco de sopa. Rafael, aunque seas un ganador del Oscar, y que, puede que ni siquiera actúes el llanto mejor que yo, una completa amateur. Capítulo 3. En realidad, Rafael lo tiene clarísimo. No puede prescindir de mí, y la familia Morales aún menos. Hace 5 años, él acababa de coronarse como mejor actor, y yo me graduaba de la universidad. Un simple certificado de matrimonio ató nuestros destinos, la obra que lo llevó al estatus de leyenda y le dio el gran pleno de premios. Durante el rodaje estuvo a punto de fracasar por falta de fondos y tormentas mediáticas. Fue mi familia la que invirtió una enorme suma para sostener la situación, y además movió contactos para conseguirle contratos de marcas de lujo, forzando un giro de la opinión pública. Los padres de los Morales estaban profundamente agradecidos. Rafael no es ningún tonto. Conoce perfectamente los pros y los contras. Tras el matrimonio, aunque yo fuera caprichosa y a veces hiciera pequeños berrinches, él casi siempre los dejaba pasar con una sonrisa. Solo en lo de compartir comida. Jamás cedió. Yo creía que ese era su límite, y que como esposa debía respetarlo, sin saber que lo que protegía no era un límite, sino un privilegio reservado para otra persona. La luna brillante en lo alto de su corazón nunca fue para mí. A mí me dejó en la sombra. Después del banquete del Festival de Reencuentro, él bajó el tono. Céline se agachó frente a mí, con la voz cada vez más suave. Habíamos acordado no compartir comida. Si la última vez te molestaste por lo de la directora Evelina. Se detuvo un segundo, sus pestañas espesas cayeron, y por un momento parecía incluso indefenso. De verdad no hay nada entre ella y yo. La próxima semana te llevo a relajarte un poco. Sí. Levanté la barbilla, a punto de aceptar a regañadientes ese gesto conciliador, pero el teléfono en su bolsillo vibró de forma abrupta. Rafael lleva una vida extremadamente sencilla. Normalmente, a esa hora solo llamaría a su representante, y además, antes siempre contestaba delante de mí sin problema, pero esta vez, al ver la pantalla, su mirada vaciló. Instintivamente quiso guardar el móvil. Fui más rápida, se lo arrebaté directamente. Era un número sin ningún nombre guardado. Contesté y activé el altavoz. Rafael parecía un mudo que ha probado la hiel, lleno de amargura sin poder decir una palabra. Su nuez de Adán subió y bajó. Rafael, ¿recibiste los pasteles de luna? Tengo aquí una presentación de un nuevo libro y necesito a alguien que dé presencia al evento. Esta gente ruda que me rodea no está a la altura. ¿Podrías hacerme el favor de venir a ayudarme? Capítulo 4. Tanto él como yo contuvimos la respiración, muy suavemente, en el silencio. Aquella voz femenina ligeramente ronca volvió a perseguirnos, insistente. En realidad, en el libro escribí un poco sobre lo nuestro de antes, como un recuerdo. Si vienes, justo, no es conveniente. Rafael interrumpió de golpe y colgó sin más. Tenía los ojos bajos, envuelto en una sombra opaca. Ese atisbo de calidez que acababa de intentar recomponer ya se había desvanecido por completo. Tras un largo rato, volvió a hablar. La directora Evelina, la verdad, sí que es muy luchadora. Hace documentales, carga la cámara, aprende edición, incluso se maquilla y ajusta la iluminación ella sola, y ahora resulta que hasta ha publicado un libro. Al ver en su rostro esa expresión de admiración teñida de nostalgia, solté una risa fría. Lo siento, pero en esta casa no caben tantas personas. Rafael, tomado por sorpresa, salió de sus recuerdos de inmediato y soltó una risa incómoda. No te enfades, Céline. Mira, ¿no la rechacé en el acto? Dicho esto, se acercó un poco más. El aroma amaderado le rodeó la punta de la nariz. Parecía querer, como tantas veces antes, salir del paso con gestos íntimos, pero en el instante en que se aproximó, fui yo quien se puso de pie primero. Desde arriba, clavé la mirada en su rostro apuesto, ahora ligeramente desconcertado. No estoy enfadada, solo que, de repente, me parece todo bastante vacío. La mano que había extendido quedó suspendida en el aire. Estoy cansada, Rafael. Esta noche duerme en la habitación de invitados. Se levantó apresuradamente, algo alterado.
Céline. No me giré. Entré directamente en el dormitorio principal y cerré la puerta tras de mí, aunque no la cerré con llave de inmediato. Apoyada contra la puerta fría, escuché con un atisbo de esperanza los sonidos del exterior. En medio del silencio abrumador, los latidos de mi corazón se oían con claridad. Pensé que Rafael vendría detrás, como tantas y tantas veces antes, que llamaría con paciencia, bajaría la voz para consolarme, usaría palabras y encanto para convencerme, hasta que yo cediera y le abriera la puerta. Pero esta vez no. Los pasos se detuvieron un instante frente a la puerta y luego se alejaron hacia la habitación de invitados. Me deslicé lentamente hasta sentarme en el suelo, apoyada en la puerta, mirando la cama doble vacía. Así que incluso el ganador del Oscar sabe cuándo retirarse de escena. Capítulo 5. Me tumbé en la cama, inquieta y alterada. Antes, Rafael siempre me calmaba con paciencia hasta que me dormía. Ahora, el lado de la cama estaba vacío y frío. Justo cuando empezaba a quedarme dormida, el sonido de una notificación del móvil rompió el silencio. Abrí los ojos somnolientos. Un tema en tendencia. Presentación de A mi primer amor, de Evelina. El actor Morales confirma su asistencia. Me incorporé de golpe y me froté los ojos. Incrédula, lo comprobé una y otra vez. El titular no había cambiado en absoluto. La injusticia en mi pecho brotó al instante, como un manantial desbordado. Él mismo me había prometido que no iría. Así que se fue a la habitación de invitados para esquivarme y poder aceptar tranquilamente la invitación. El sueño desapareció por completo. Fruncí el ceño y abrí la noticia. Mis dedos temblaban, helados. El nuevo libro se presentaba como un sincero registro de muchos años de recorrido emocional. Evelina, además, se apresuró a explicarse. Cuanto más intentaba ocultar, más evidente resultaba. Mis verdaderos amantes son los fans. Este libro está escrito para ellos. Sin embargo, los paparazzi se lanzaron como perros al olor, desenterrando los dulces caducados de la pareja de antaño. En la sección de comentarios, tanto fans como transeúntes ya estaban en ebullición. Nadie recordaba que Rafael tenía una esposa ajena al mundillo, que apenas aparecía en público. Todos celebraban eufóricos la reunión de esta antigua dupla. Y lo más irónico de todo, Rafael, ese tipo anticuado que no usaba redes sociales desde hacía siglos, compartió la noticia de forma insólita, incluso con un mensaje añadido. Felicidades a la directora Evelina. Ser testigo de todo tu camino hasta hoy es un gran honor para mí. Sinceramente, si yo no fuera su esposa, hasta me habría puesto a sipearlos. Casi me dio la risa de rabia. Así de fácil de pisotear soy yo, Céline. A sus ojos, entre la furia extrema y el resentimiento, de pronto fruncí el ceño. Un plan empezó a tomar forma. Capítulo 6. Al despertar a la mañana siguiente, todos los temas en tendencia ya habían sido eliminados por completo. Desayuné en silencio, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. Cuando Rafael bajó, vestía impecable y mantenía su habitual compostura. Solo una pizca de cansancio, casi imperceptible, delataba la verdad en sus cejas. Se sentó frente a mí. El servicio le acercó el café en el momento justo. Guardó silencio unos segundos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Dormiste bien anoche?, preguntó con tono suave, aunque algo cauteloso. Pensé que ya estabas dormida y no quise molestarte. Así que se había escondido toda la noche solo para inventar una excusa como esa. Antes yo era de las que mostraban el enfado y la alegría en la cara. Ahora Rafael me había obligado, a la fuerza, a quedarme inexpresiva. Masticando el pan, alcé la vista hacia él. Muy bien. El colchón de la habitación de invitados se acomodó. Los dedos con los que sostenía la taza de café estaban bien definidos, pero evitó mi mirada. Claro que no tanto como el del dormitorio principal. De pronto curvé las cejas y sonreí con una docilidad exagerada. La voz me salió suave y melosa. Anoche fui yo la que no estuvo bien. Vuelve a dormir al dormitorio principal, cariño. Sin ti a mi lado no duermo tranquila, hasta tuve pesadillas. Rafael se quedó desconcertado un instante. En sus ojos pasó la sorpresa y enseguida se transformó en alivio. Debió de pensar que por fin me había vuelto razonable, porque esa misma tarde incluso mandó a su asistente a traerme un bolso de edición limitada de la última temporada. Los días siguientes me mostré extraordinariamente obediente y no mencioné a Evelina ni una sola vez. El semblante de Rafael se fue relajando poco a poco. Creyó que yo no sabía nada de la presentación del nuevo libro. Incluso cuando gestionaba asuntos relacionados en casa, ya no se cuidaba de evitarme, como si solo fueran arreglos laborales de rutina. Lo que él no sabía era que yo ya había empezado a mover ficha, justo delante de sus narices. Mamá, llamé a mi suegra, con tono cariñoso y coqueto.
Rafael dice que la próxima semana tiene un evento especialmente importante y que insiste en que tú y papá estéis presentes. Dice que con los mayores allí todo se ve más formal. Después de que mi suegra aceptara encantada, contacté con mis propios padres y dije con voz mimada: «Papá, ¿puedes ayudarme a buscar el acuerdo prenupcial y los documentos de la separación de bienes?» Rafael lleva años sin probar siquiera el pastel de luna que yo parto con mis propias manos, y he pensado que quizá hay cosas que conviene dejar claras. Alguien que ni siquiera quiere compartir un mismo sabor conmigo. ¿Cómo podría caminar a mi lado hasta envejecer juntos? Capítulo 7. El día de la presentación del nuevo libro, Rafael se levantó muy temprano. Incluso salió a correr por la mañana, algo totalmente inusual en él. Regresó empapado en sudor. La camiseta deportiva se le pegaba al cuerpo, marcando unos músculos bien definidos, tal vez por culpa, o tal vez por conciencia sucia. Se inclinó junto a mi oído, rozándome, y besó mi mejilla. «Gatito perezoso, me voy a trabajar. Cuando el próximo mes esté más libre, te llevaré a Altai a ver las estrellas». Dejé escapar un gemido suave, como si acabara de despertar. Con los ojos entrecerrados, abrí los brazos. «Cariño, abrazo, ¿qué trabajo?» El representante dijo claramente que estos 2 meses estabas de vacaciones. Rafael se detuvo un instante y luego me abrazó, explicando con calma: «Surgió una colaboración de última hora. Cosas de los contratos de la segunda mitad del año. Vuelvo enseguida». Asentí dócilmente y me encogí de nuevo bajo la manta, como si el sueño me venciera. Desde abajo llegó el sonido del motor arrancando. En ese mismo instante me incorporé de golpe, como guiada por un presentimiento. Abrí el cajón de la mesilla de noche. El anillo de bodas que Rafael solía llevar en el dedo anular descansaba en silencio sobre el terciopelo, reflejando un brillo frío. Tras preparar el coche, recogí a mis suegros. Durante el trayecto, todo fueron risas y conversación animada. Mi suegra incluso me tomó de la mano y suspiró con satisfacción. «Por fin este niño ha entrado en razón. Ya sabe qué es lo verdaderamente importante». Sonreí suavemente con los ojos, y desvié la mirada hacia el paisaje que retrocedía tras la ventanilla. La familia Morales no era extremadamente rica, pero tenía una elegancia austera y distinguida. Mi suegro había sido profesor universitario. Mi suegra trabajó toda su vida en un centro cultural. Llevaban grabados en los huesos la tradición y cierta altivez, y siempre habían mirado con recelo que su hijo se lanzara al mundo del espectáculo. Cuando Rafael insistió en presentarse a la Academia de Cine, casi rompió con su familia. En aquellos años difíciles, Evelina lo acompañó escribiendo guiones y yendo de rodaje en rodaje. Se entendían y se apoyaban mutuamente, a ojos de los dos mayores. Evelina no solo era la tentadora que había llevado a su hijo por el mal camino, también era el símbolo de que Rafael había mancillado el honor familiar y traicionado el legado de los Morales. «Evelina tiene algo de talento», dijo de pronto mi suegro, como si lo mencionara al pasar, «pero al final no es alguien para hacer vida en común. Rafael te eligió a ti, Céline. Vivid bien juntos. Nosotros no te hemos fallado». Asentí con docilidad. Por dentro, sin embargo, lo tenía todo muy claro. En ese momento, el coche se detuvo suavemente frente al lugar de la presentación. Capítulo 8. Dentro del recinto de la presentación, el ambiente hervía de entusiasmo. Las cámaras de los medios, como cañones alineados, los ojos brillantes del público. Todo estaba enfocado en los antiguos compañeros que se reencontraban sobre el escenario. Aunque el sol había oscurecido su piel, Evelina había ganado aún más presencia y temple. Sosteniendo su nuevo libro, recordó con calma: «Este libro puede considerarse mi autobiografía personal. Después de pasar tanto tiempo en el extranjero, al volver incluso siento ese extraño miedo de quien regresa a su tierra natal». Dicho esto, miró a Rafael a su lado, con una mirada cargada de significado. Una corriente ambigua fluyó silenciosamente entre ambos. Rafael parecía algo tenso. De manera inconsciente se frotó el dedo anular de la mano izquierda, pero no tocó nada. Bajó la mirada y solo vio el círculo pálido que había dejado el anillo. Esbozó una sonrisa incómoda. Las miradas entre los dos parecían poder hilarse en el aire. En la sección de interacción, una fan emocionada tomó el micrófono y preguntó: «Directora Evelina, ¿la historia que escribe en el libro con el actor Morales es verdadera?» Evelina arqueó las cejas, intercambió una sonrisa con Rafael y respondió sin rodeos: «Es verdadera». Y lo era. Yo ya había leído el manuscrito por otros medios. Casi 2/3 del libro estaban relacionados con Rafael. Más que una autobiografía personal, era una epopeya romántica de ambos. Cuando eran universitarios y pasaban penurias, compartían un solo cubo de fideos instantáneos, apiñados en un sótano sin calefacción en la ciudad, dándose calor mutuamente. Evelina, temiendo que él pasara frío,
Pidió agua caliente al casero en repetidas ocasiones para limpiarle el cuerpo y ayudarlo a soportar el invierno. Cuando empezaron a tener cierto éxito, los inversionistas forzaban a Evelina a beber sin medida. Rafael, sabiendo que ella tenía mala salud, la protegía una y otra vez, bebiendo hasta sufrir una hemorragia gástrica. Tras ser llevado de urgencia al hospital, al despertar se abrazaron llorando y juraron no separarse jamás en esta vida. El público suspiraba con emoción, inmerso en ese mito de amor del pasado. De pronto, un fan con mascarilla tomó el micrófono. Directora Evelina, ha escrito tantos recuerdos dulces. ¿Por qué es precisamente el motivo de su ruptura con el actor Morales lo único que no aparece en el libro? Capítulo 9. No sabía cuánto tiempo llevábamos mi suegro, mi suegra y yo detenidos en la entrada. La multitud estaba tan apretada que casi no había donde apoyarse. Mi suegra temblaba de rabia. Solo gracias a su cultivo personal de años lograba mantener una apariencia digna. Mi suegro fruncía el ceño, como si hubiera envejecido de golpe, murmurando en voz baja: Céline, la presentación de la que hablaba Rafael, ¿era para respaldar a Evelina? ¿Qué demonios está pensando? Bajé la cabeza. El borde de mis ojos se enrojeció ligeramente y la voz se me quebró. Yo tampoco lo entiendo. Solo me pidió que hoy trajera a usted y a papá sin falta. En el escenario. La pregunta directa dejó a los dos sin palabras por un momento. Pero el fan con mascarilla no pensaba soltar el tema. Directora Evelina, actor Morales, ¿cuál fue exactamente la razón de su ruptura en aquel entonces? El rostro de Rafael Morales se ensombreció. Su mirada barrió el público de manera involuntaria. Entre la marea humana, nuestras miradas se cruzaron, pero él estaba convencido de que yo aún estaría durmiendo, así que apartó la vista al instante. Ese gesto, sin embargo, adquirió otro significado a los ojos de mis suegros. Mi suegra se apoyó en la pared, con la voz temblorosa. ¡Qué sinvergüenza! Ahora ya se atreve a provocarnos abiertamente. Reprimí la sonrisa que amenazaba con asomarse. Miré el mensaje que mi padre me había enviado al móvil y me sentí mucho más tranquila. Sostuve a mi suegra, que parecía a punto de desmoronarse, y me pellizqué con fuerza el muslo en secreto. 2 lágrimas claras rodaron al instante. Mamá, no te enfades. Rafael debe de tener sus razones para hacer esto. Mi suegro elevó de pronto la voz. ¿Qué razones puede tener? Si no fuera por aquello de entonces. No es que no sepamos ser comprensivos, pero ahora, con este enredo interminable, esto es sencillamente absurdo. Percibí que había algo oculto en sus palabras. Me sequé las lágrimas y miré al escenario. Al borde del llanto, Evelina se llevó una mano a la sien, visiblemente incómoda. Esta pregunta, ¿puedo no responderla? Pero el fan con mascarilla presionó aún más. ¿No que era preguntas libres? ¿Ahora resulta que no se atreven y quieren echarse atrás? El público estalló en agitación. La curiosidad y los abucheos se entrelazaron hasta convertirse en un clamor unánime. Responder a todo, responder a todo. Evelina suspiró con impotencia y, al final, habló en voz baja. En aquel entonces, Rafael y yo, nos vimos obligados a separarnos. Capítulo 10. Apenas pronunciadas esas palabras, el público estalló en conmoción. El silencio de Rafael sonó aún más como una admisión tácita. El fan con mascarilla no aflojó y volvió a preguntar. Entonces, ¿todavía hay amor? Si no, ¿por qué se llaman mutuamente primer amor? Ese comentario medio en broma volvió a tocar una fibra sensible entre los presentes. A la gente siempre le encanta ver historias de flores caídas que regresan a la rama, pero se olvidan de la verdad más simple: el agua derramada no vuelve al cuenco. Evelina miró a Rafael. La ternura entrelazada en sus ojos parecía a punto de desbordarse, justo cuando iba a hablar. Desde el público estalló de pronto un grito airado. ¿Qué clase de farsa es esta? Mi suegro, incapaz de aguantar más, abrió paso entre la multitud y subió directamente al escenario, con el rostro lívido. Rafael, ¿te has vuelto loco? ¿Se te ha olvidado que estás casado? El lugar quedó en silencio absoluto. Incluso el fan con mascarilla que antes vociferaba se perdió discretamente entre la gente. Todas las cámaras giraron de golpe hacia esta escena inesperada. Rafael frunció el ceño y se apresuró a sujetar a su padre. Papá, ¿cómo has? No me llames papá, lo interrumpió con dureza. En la familia Morales no tenemos hijos desagradecidos que muerdan la mano que les da de comer. Oye, ¿no son esos los padres del actor Morales? ¿Y la de al lado no es su esposa? Los murmullos se propagaron por el recinto como una epidemia. Siguiendo la dirección de todas las miradas, Rafael por fin vio mi rostro. Sus ojos negros temblaron. Su cara se volvió mortalmente pálida. Céline, escúchame, puedo explicarlo. Negué con la cabeza. Las lágrimas resbalaron en silencio. ¿Esto es lo que llamabas salir a hablar de un contrato?
Luego saqué del bolsillo el anillo de bodas y lo lancé con fuerza hacia el escenario. ¿Ni siquiera quieres ponerte el anillo? ¿De verdad te doy tanta vergüenza? Dicho esto, como una esposa humillada hasta el extremo, me di la vuelta y eché a correr hacia la salida. Rafael intentó seguirme de inmediato, pero mi suegro lo detuvo con firmeza. Hoy no te vas hasta que lo expliques todo. El público reaccionó por fin. El sonido de los obturadores estalló, mezclado con exclamaciones de asombro. Evelina todavía forzaba una sonrisa, pero esquivaba la mirada de mi suegra, incapaz de sostenerla. Capítulo 11. Fuera del recinto. El viento otoñal soplaba frío. Con un chupetín en la boca, le transferí el dinero al fan de antes con total calma. Buenas preguntas. Añadí un 0 más a la cantidad. Sabes ir directo al punto. La otra parte estaba encantada, casi llorando de emoción. Gracias, hermana hermosa. Yo era fan de la carrera de tu marido, no imaginé que fuera tan rastrero. ¿Qué piensas hacer ahora? Saqué el chupetín y parpadeé con mis grandes ojos aún húmedos. ¿Qué voy a hacer? Un pepino podrido. Que se lo quede quien quiera. Justo entonces, Rafael logró zafarse de todos los obstáculos y salió corriendo. Pero yo ya había calculado el momento perfecto, subí al coche y me fui a toda velocidad. Él dio unos pasos inútiles tras de mí, solo para quedar rodeado por una avalancha de periodistas. Actor Morales, ¿está teniendo una aventura mientras sigue casado? ¿La directora Evelina sabía que usted estaba casado? ¿No llevar el anillo era para facilitar la conquista de la directora Evelina? Fuera del coche, los flashes lo cegaban. Solo pudo verme alejarme cada vez más. Dentro del coche, bajo el techo iluminado como un cielo estrellado, marqué un número sin dudar. Abogado, tráigame mi copia del acuerdo prenupcial. Esa misma noche, las tendencias explotaron por completo. Almohadilla Rafael matrimonio oculto almohadilla. Almohadilla presentación esposa legítima aparece almohadilla. Almohadilla Morales actor imagen pública derrumbada almohadilla. Los temas coparon titulares uno tras otro. Incluso cuando el estudio de Rafael publicó un comunicado urgente, ya era imposible revertir la situación. Más irónico aún, 3 minutos antes, Evelina había actualizado su estado. Gracias a todos por la preocupación. En el amor no hay bien ni mal, solo quien llega primero. La imagen adjunta era una foto antigua. A ambos, jóvenes en el set, sonriéndose, con miradas que parecían enredarse. Yo estaba tirada en el sofá de mi casa, leyendo comentarios mientras mordisqueaba un pepino. A mis pies, Max no dejaba de rascarme. No tuve más remedio que darle media pieza. Los fans seguían blanqueando la situación. Los curiosos comían el chisme con entusiasmo. Las marcas de Rafael empezaron a anunciar una tras otra la rescisión de contratos. De pronto, el móvil vibró. Era una llamada de Rafael. Deslicé el dedo para colgar y, de paso, lo bloqueé de todas partes. Capítulo 12. 10 minutos después, sonó el timbre. En la cámara de seguridad apareció la figura y la voz ansiosa de Rafael. Céline, ¿has vuelto a casa de tus padres? Hablemos. Me ajusté la bata de seda y abrí la puerta con toda calma. Al ver eso, Max enseñó los dientes y gruñó de inmediato. Ni siquiera tuvo tiempo de tragarse el pepino que tenía en la boca. Rafael estaba de pie fuera, con el cabello revuelto y la ropa hecha un desastre. Todo eso ya es cosa del pasado. Ella y yo hace mucho que, lo interrumpí, con ganas de golpearle la cabeza con el pepino. Hace mucho que acordaron rememorar la juventud en una presentación. O hace mucho que decidiste tomarme por tonta. A mí, Céline. Intentó meterse de lado, pero Max ladró con más fiereza. Solté una risa suave. Hasta Max se come lo que yo dejo. ¿Tú de qué pureza ibas antes? Sin darle tiempo a responder, cerré la puerta de golpe. Ya entrada la noche, me tumbé en la cama repasando una y otra vez la buena función del día siguiente. Justo cuando no pude evitar querer reírme por lo bajo, mi suegra me envió un mensaje. Céline, mamá sabe que te hemos hecho sufrir. Rafael ya se dio cuenta de su error. Está encerrado en su habitación y no quiere ver a nadie. Giré los ojos y respondí, mamá, entiendo su buena intención, pero hoy papá mencionó que en aquel entonces pasó algo. ¿Qué fue lo que hizo que ustedes se opusieran tanto a la directora Evelina? Del otro lado hubo un largo silencio, tan largo que casi me quedo dormida, hasta que por fin llegó un mensaje con un contenido impactante. A la mañana siguiente, me levanté con unas ojeras monumentales. Encendí la televisión y los programas de entretenimiento estaban transmitiendo en directo el caos frente al estudio de Rafael. Fans que se habían desmarcado sostenían pancartas de «artista con mala conducta» fuera del espectáculo y gritaban protestas a todo pulmón. Decenas de medios tenían la entrada completamente rodeada.
Actor Morales, ¿cómo explica los registros de inversión que se filtraron anoche? ¿Utilizó usted bienes matrimoniales para financiar los proyectos de la directora Evelina? ¿La directora Evelina sabía que esos fondos provenían del patrimonio común suyo y de Céline? En pantalla, Rafael avanzaba apresuradamente protegido por guardaespaldas, con un aspecto miserable. Acababa de abrirle una lata a Max cuando tomé de nuevo el móvil. Ya era hora de que todos supieran cuán difícil es calmar a una heredera mimada cuando de verdad se enfada. Capítulo 13. Por la tarde, llevé a mis padres a la antigua residencia de la familia Morales. Rafael no encontraba dónde sentarse. Mis suegros se levantaron de inmediato para recibirnos. El ambiente se volvió rígido al instante. Cuando Rafael vio al abogado detrás de mí, se quedó helado. Céline, ¿qué es todo esto? Sonreí dulcemente y dejé con cuidado el acuerdo prenupcial sobre la mesa de centro. Cariño, ¿acaso olvidaste esto? El abogado dio un paso al frente y habló. Señor Morales, según la cláusula tercera del acuerdo, si durante el matrimonio una de las partes utiliza bienes comunes para inversiones personales sin el consentimiento de la otra, la parte perjudicada tiene derecho a recuperar la totalidad de los fondos. El rostro de Rafael se ensombreció. ¿Me investigaste? La presión mediática ya es enorme. ¿De verdad tienes que echar más leña al fuego? Incliné la cabeza y me apoyé en el hombro de mi madre, con voz dulce e inocente. Solo quería ver a dónde fue a parar mi dinero. Al fin y al cabo, estos años ni siquiera probaste el pastel de luna que yo partía, pero para invertir en la directora Evelina sí fuiste tan generoso. Antes de que terminara la frase, la puerta principal volvió a abrirse. Evelina apareció en el recibidor y se quedó paralizada al ver la sala llena de gente, casi entre lágrimas. Corrió a colocarse delante de Rafael para protegerlo. Si hay que culpar a alguien, que sea a mí. Rafael es inocente. Quien no conociera la situación pensaría que todos los presentes éramos las crueles deidades empeñadas en separar a una pareja enamorada, y que solo ellos dos eran los amantes destinados a separarse por el ancho río celestial. Rafael estaba a punto de explicarse, pero me adelanté. Directora Evelina, llega justo a tiempo. Presosamente quería preguntarle, ¿de dónde salió el capital inicial de su película Viento, Arena y Estrellas? El abogado abrió el certificado de bienes y señaló con suavidad una línea. Fue transferido desde la cuenta personal de Céline. ¿Desea revisarlo, señora Evelina? El rostro de Evelina se quedó sin color. Instintivamente miró a Rafael. Rafael se apresuró a defenderse. Céline, ese dinero lo tomé prestado. Después lo devolví. ¿Cuándo lo devolviste? Parpadeé, hojeando los registros. ¿Por qué no aparece en las cuentas? Capítulo 14. Mi madre no pudo evitar hablar con frialdad. Rafael, nuestra familia nunca te trató mal. En su momento prometiste cuidar bien de Céline, ¿y ahora usa su dinero para beneficiar a otra? Mi padre fue directo y dejó caer un fajo de documentos sobre la mesa. Aquí están tus movimientos de fondos de los últimos 5 años. Explícanos por qué has estado transfiriendo dinero a Evelina de forma continuada. Evelina, como una gallina protegiendo a su polluelo, se interpuso para cubrir a Rafael del bombardeo de reproches. Devolveré todo el dinero. Solo les pido que nos dejen estar juntos. ¿Dejaros estar juntos? Estalló por fin mi suegra, que llevaba largo rato callada. La familia Morales va a dejar a una nuera tan buena para quedarse contigo. Mamá, no hables tan feo, intervino Rafael. No se sabía en qué momento, pero ya había tomado la mano de Evelina, con los dedos entrelazados. Aún llevaba el anillo de bodas en el dedo anular. Contuve las ganas de vomitar, mientras veía como mi siempre educado suegro levantaba la mano sin dudar. Plaf. Un bofetón sonoro dejó una marca roja en la mejilla de Rafael. ¿Te queda algo de conciencia?, rugió mi suegro. ¿Qué clase de hechizo te lanzó Evelina? Rafael no se atrevió a mirarme. Ladeó el rostro y bajó los ojos, como una flor delicada azotada por la tormenta. Evelina estuvo a punto de arrodillarse. Tío Morales, por favor, tenga piedad. Rafael y yo nos amamos de verdad. Yo observaba con los brazos cruzados, pensando que su actuación era incluso mejor que la mía. Mis padres empujaron el acuerdo de divorcio ya preparado frente a Rafael. Muy bien, admitimos que nos equivocamos contigo. Firma y, a partir de hoy, tú y Céline no tendréis nada que ver el uno con el otro. Los ojos de Evelina brillaron. Empujó a Rafael discretamente. Él no se movió. Alzó la mirada, oscura y pesada, hacia mí. Céline, ¿de verdad es esto lo que quieres? No lo creo. Le devolví la mirada y sonreí con dulzura. No te olvides de devolver el dinero. Es marido. Capítulo 15. Al final, los hombres siguen siendo niños hasta el último día de su vida.
Rafael estaba acostumbrado a buscar lo perdido grabando marcas en el amor. Creía que Evelina sería siempre una luna pura e inmaculada, esperándolo intacta en el pasado. Creía que yo, Céline, siempre sería una princesita mimada que volvería en cuanto él chasqueara los dedos. Pero todo en este mundo es inconstante, y el amor más que nada. Aquella tarde, Evelina fue prácticamente expulsada de la casa de los Morales. Rafael Morales no la detuvo, porque el secreto que la madre de Rafael había guardado durante 20 años estalló como un volcán. ¿De verdad creíste que ella era buena persona? Cuando te hizo beber hasta provocarte una hemorragia gástrica. ¿Por qué tardó tanto en llevarte al hospital? Estaba acompañando a los inversionistas. Si no, ¿de dónde sacó el dinero un estudiante pobre para rodar una película llena de efectos especiales? Tantos abortos se ha hecho que ya no puede tener hijos. Los inversionistas incluso enviaron esos vídeos a casa para burlarse de nosotros. Tu padre se enfureció tanto al verlos que casi le da un ataque al corazón. El disco aún está debajo de la mesa de centro. ¿Quién te ayudó cuando estabas en la miseria? Céline y sus padres. ¿Y ahora quieres divorciarte? ¿Te has vuelto loco? El rostro de Evelina quedó lívido. Cuando intentó negar con la cabeza y defenderse, se topó con los ojos enrojecidos de Rafael. Evelina, ¿me mentiste? Dijiste que eras creyente, que no podías antes del matrimonio. Ella aún quiso recuperar la situación, pero yo añadí con ligereza el golpe final. Se pasó al documental porque en el país ya no conseguía inversión. Es marido. Lo único que le interesaba era el dinero. Golpeado una y otra vez, Rafael se derrumbó, tirándose del cabello con desesperación. Fue entonces cuando noté que en las comisuras de sus ojos ya se dibujaban finas arrugas. Incluso su rostro, antes tan bien cuidado, se veía ahora algo áspero. Resultó que la persona a la que yo había considerado como una estrella, también podía caer en el polvo. Capítulo 16. Los días pasaron volando, en un abrir y cerrar de ojos. Max ya llevaba puesto el suéter nuevo que le había tejido. Rafael se negó a firmar el divorcio costara lo que costara, pero, como si hubiera perdido la cabeza, insistía en cumplir su promesa de ir a Altai. Yo lo ignoré, aunque aún así lo saqué de la lista negra. Y todos los días, como un pagafantas, le enviaba puntual el mismo mensaje: devuélveme el dinero. Sí, aquel día gané una batalla preciosa, sin importar cuánto intentaran convencerme los padres de los Morales, ni cómo me suplicara Rafael. En cuanto salimos de la casa de los Morales con mis padres, soltamos toda la información de una vez. Las tendencias explotaron como un campo de batalla sin tregua. Las ventas del nuevo libro de Evelina fueron un desastre, y los trapos sucios siguieron saliendo a la luz por boca de gente del sector. Ella había presumido de que ayudaría a Rafael a devolver el dinero, pero al final se fue al extranjero a hacer trabajo de campo. Todas las marcas que patrocinaban a Rafael rescindieron los contratos y exigieron indemnizaciones. Por un lado tenía que tapar el agujero conmigo, por otro, pagar penalizaciones. Ni siquiera un actor consagrado pudo sostenerlo todo a la vez. No hay remedio. Rafael, yo no soy ninguna tonta ingenua. Lo que te comiste de lo mío, escúpelo. Lo que me debes, devuélvelo. Los padres de los Morales daban pena. Los ahorros de toda una vida se fueron en cubrir los desastres de su hijo. Creyeron que aquella familia decente y austera podría dar el salto a la élite. Pero Rafael les cortó el camino de raíz. Una mañana fría del 12º mes lunar, me despertaron los arañazos de Max en la puerta. Al abrir el portón, vi a Rafael de pie fuera del patio, con una capa de nieve acumulada sobre los hombros. Hasta las pestañas las tenía blancas. Me tendió varios documentos. El vaho de su aliento le empañaba el rostro. La deuda está saldada. Esta es la cesión de la última propiedad que tenía a mi nombre, y el acuerdo de divorcio ya firmado. Los hojeé con desgana, pero de pronto me quedé helada. Era la escritura de la antigua casa de los Morales. ¿Estás loco, Rafael? Esa es la casa de tus padres. Se han mudado al pueblo natal, sonrió con amargura. Lo que te debo, tengo que pagarlo, como si fuera cosa del destino. Su móvil sonó en ese mismo instante. Se oían vagamente los sollozos de sus padres. Rafael, han fotografiado a Evelina en Marruecos. No estaba haciendo trabajo de campo, estaba acompañando en un casino a... Capítulo 17. Rafael colgó a toda prisa. Los copos de nieve se posaban sobre sus pestañas temblorosas. Las mejillas las tenía rojas de frío. A mí, en cambio, todo aquello me resultó insípido. Las cuentas están saldadas, le devolví las escrituras. Es marido, ya puedes irte. Cuando el servicio lo acompañaba hacia afuera, de pronto se aferró a la reja del patio. Céline, sé que me odias, pero, ¿podrías darme otra oportunidad? Miré sus dedos enrojecidos y no dije nada. No sé por qué. Me vino a la mente la primera vez que nos vimos.
La primera vez que ganó el premio al mejor actor. También fue un día de nieve como aquel. Abrazando el trofeo, se escapó hasta el patio de mi casa y, con la cara roja, gritó desde fuera de la ventana: «Céline, mi trofeo es tu gloria». En aquel entonces, sus ojos brillaban más que la nieve. Con la llegada de la primavera, le quité el suéter a Max para que pudiera jugar a sus anchas. Ese mismo día recibí un paquete voluminoso. Arriba del todo había un fajo de comprobantes de transferencias. Eran los dividendos de todos los proyectos cinematográficos de Evelina que Rafael había financiado en secreto durante esos años. Ni siquiera los miré, los tiré a un lado. ¿De verdad pensaba despacharme como a una mendiga? Debajo había una flor de Edelweiss seca, y en el fondo, una nota escrita a mano. «El cielo estrellado de Altay es precioso. Lástima que no estés aquí». Firmado con un garabato decidido: Rafael. Lancé la flor seca a Max para que jugara con ella y seguí revisando los informes financieros del próximo trimestre del grupo. Desde que empecé a hacerme cargo de parte de los negocios familiares, descubrí que los números son mucho más interesantes que los hombres. La noticia de la bancarrota de Rafael no tardó en correr por todo el mundo del espectáculo. Tras caer del pedestal de actor consagrado, incluso vendió su último lugar de residencia. Se decía que había alquilado un pequeño apartamento y que empezaba a dar clases de interpretación para ganarse la vida. Cuando el tiempo se suavizó un poco, volvió a intentar contactarme con métodos anticuados. A veces una carta escrita a mano, otras, algún muñeco colgante enviado a escondidas. Eran cosas que me gustaban cuando era joven. Ahora, veía una y tiraba otra. La Céline que antes se emocionaba por esas nimiedades, había aprendido a quererse a sí misma en los años en que no fue amada, y había crecido en silencio. Lo más ridículo de todo es que incluso aprendió a cocinar. Capítulo 18. Al atardecer de comienzos de verano ya se sentía cierto bochorno. Salí de la empresa después del trabajo. Mientras me abanicaba con la mano, de pronto vi a Rafael de pie junto a la acera. Llevaba un termo en la mano, como si llevara esperando mucho tiempo. Comparado con antes, estaba visiblemente más delgado y avejentado. Céline abrió el recipiente térmico y dijo con voz ronca: «He hecho tus costillitas agridulces favoritas. Ya las probé. El sabor está justo como te gusta». Vi de reojo sus dedos enrojecidos por el calor. Podía imaginarme lo torpe que habría sido en la cocina. Y también recordé cómo antes yo, toda ilusionada, le servía comida, y él ni siquiera la probaba, diciendo que le revolvía el estómago. «¿Así que el exmarido también sabe cocinar ahora?», dije con intención. Lástima que solo con verlo ya no apetece. Además, no como cosas de procedencia dudosa. Pareció no captar la ironía de mis palabras. Su mirada se ensombreció un poco, pero aún así insistió: «La temperatura está perfecta, y el sabor también está bastante. Ya basta». Hice un gesto con la mano, como espantando una mosca. «Igual que tú nunca tocabas la comida que yo había tocado, ahora yo tampoco quiero compartir ni un ápice de nada contigo». Las manos de Rafael, sujetando el termo, temblaron levemente, pero aún así se obligó a mantenerse firme. «Entiendo que no confíes en mí, pero de verdad he cambiado. Te lo ruego, dame otra oportunidad». Negué suavemente con la cabeza. «Si de verdad has cambiado, ¿por qué sigues sin poder soltar el pasado?». Se quedó paralizado al instante. Continué, con tono sereno: «No actúes delante de mí, antes o ahora. Nunca he sido esa esposa ingenua que se queda esperando a que regreses». Dicho esto, me di la vuelta y me subí al coche que el conductor había traído. Regresando a casa, Rafael se quedó allí, inmóvil, mirando el termo, pensativo. La brisa nocturna le movía el flequillo sobre la frente. Aquel actor cuyo futuro había sido tan brillante proyectaba ahora, bajo la farola, una sombra solitaria. La caña de azúcar fuera de temporada, masticarla no sabe a nada, solo deja residuos. Un cariño caducado, más barato que la hierba. ¿Para qué recogerlo? La ventanilla del coche se cerró lentamente, aislando la figura exterior junto con el pasado. El aire acondicionado, fresco y suave, rozó mis mejillas. Cerré los ojos con satisfacción. Hora de volver a casa a darle de comer a Max.